Cuando hablamos de imperialismo, nos viene a la mente Estados Unidos y sus acciones imperialistas. Es cierto que Estados Unidos es el mayor exponente del imperialismo y que su dominio político, económico y cultural se ha extendido por casi todo el mundo, imponiendo una especie de global imperialismo estadounidense. La política exterior de Estados Unidos no es ninguna casualidad y no ha sido fruto de las acciones de terceros países, sino que sus acciones emanan de las distintas doctrinas imperialistas que han existido y que la han convertido en la potencia imperialista que es hoy. Estas doctrinas imperialistas forman parte de la esencia del Estado estadounidense y condiciona enormemente su accionar político y sobre todo su política exterior. Por esta misma razón, es importantísimo entender las doctrinas imperialistas estadounidenses y conocer así la verdadera cara de este país. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. El imperialismo estadounidense ha sido tan potente que ha conseguido erigirse como la principal potencia del mundo, extendiendo su control sobre el resto de los países del mundo. De una u otra manera, ha conseguido implantar su dominio político y económico, incluso cultural, sobre el resto de los países del mundo, sobre todo en el mundo occidental, y eso ha provocado que los países acaben perdiendo su soberanía y maniobrabilidad política. Las acciones de Estados Unidos en política exterior han estado orientadas a crear un mundo unipolar donde prevalecen los intereses de Estados Unidos y particularmente los países del continente americano han sufrido de sobremanera el expansionismo y el hegemonismo estadounidense. Sin embargo, estos países no han sido los únicos que han sufrido estas políticas, porque incluso los países europeos o Japón han quedado supeditados a los intereses estadounidenses. Estados Unidos ha creado esta situación internacional gracias a las distintas doctrinas imperialistas que han marcado sus políticas. Si bien el imperialismo estadounidense se ha enfocado en estas últimas décadas a crear un panorama global que converja con sus intereses económicos, estas doctrinas también tuvieron mucho que ver con su política nacional y el expansionismo en el continente americano. De modo que, a lo largo de este vídeo, os voy a hablar cronológicamente de las distintas doctrinas imperialistas de Estados Unidos. La doctrina del destino manifiesto. Estados Unidos es un estado-nación relativamente joven y a diferencia del resto de los países de Europa o Asia, ha tenido que desarrollarse rápidamente y constituir un mercado nacional bastante grande debido a su extensión geográfica. Históricamente, la constitución de los estados-nación se ha dado por la necesidad de crear un mercado nacional que fuera capaz de competir con el resto de los estados y acaparar mayores cuotas de mercado. Estados Unidos pasó de las antiguas 13 colonias británicas de Norteamérica a ser un país que se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico. Lógicamente, para justificar el expansionismo por todo el actual territorio estadounidense, tuvieron que crear una justificación ideológica que fue la doctrina del destino manifiesto. Esta doctrina ha sido vital para que Estados Unidos se extendiera desde el Atlántico hasta el Pacífico y los distintos gobernantes estadounidenses asimilaron esta doctrina para justificar su expansionismo en Norteamérica. Pero, ¿qué dice la doctrina del destino manifiesto? Según esta doctrina, Estados Unidos es una nación destinada a extenderse desde las costas del Atlántico hasta las costas del Pacífico. Los partidarios de esta doctrina sostienen que Estados Unidos es la nación elegida por Dios para extenderse por el continente americano para desarrollar la idea de la libertad, la democracia y el autogobierno. De ahí que se haya justificado el expansionismo estadounidense en América argumentando que se ha hecho por la autoridad divina. Entre julio y agosto de 1845, el periodista John O'Sullivan explicó de la siguiente manera esta doctrina en la revista Democratic Review. El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha asignado la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Para los seguidores de esta doctrina, el expansionismo estadounidense en el continente americano no es solamente buena, sino que es obvia, o mejor dicho, manifiesta, y que Dios le ha asignado al pueblo estadounidense cumplir con dicha misión. La puesta en marcha de esta doctrina implicó el avance de Estados Unidos hacia el oeste, haciéndose con las tierras y las regiones de los amerindios. Prácticamente, la doctrina del destino manifiesto, en su origen, fue la justificación ideológica del Estado estadounidense para emprender la colonización de los territorios
territorios del oeste. Estados Unidos no solo desplazó a los nativos con la conquista del oeste, sino que además compró distintos territorios a Francia, como fue el caso de Luisiana en 1803, Florida a los españoles en 1819 o Alaska a los rusos en 1867. Pero este expansionismo no se basó únicamente en la compra de territorios a las distintas potencias de aquellos años, porque los Estados Unidos no dudaron un solo momento en apoderarse de las tierras de México y hacerse con Texas, Nuevo México o California, entre muchos otros territorios que por aquellos años pertenecían al Estado mexicano. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos consiguió arrebatar el 55% de los territorios a México. La pérdida de los territorios por parte de México está considerada por Estados Unidos como la cesión mexicana, dejando claro la prepotencia y los aires de superioridad de este Estado imperialista para con su vecino del sur, cuando en realidad fue una anexión en toda regla. La realización de la expansión de Estados Unidos, aparte de hacerse partiendo de la idea de que Dios le ha encomendado esta misión a la nación estadounidense, se ha hecho partiendo de la idea de que las instituciones, la política y el modo de vida estadounidense es superior a la del resto de los países y que debe expandirse por todo el mundo. Si bien en su origen la doctrina del destino manifiesto estuvo orientada al expansionismo en América, con el paso de los siglos, ese expansionismo se ha extendido por todo el mundo y esta doctrina ha empujado a Estados Unidos a crear un mundo a su imagen y semejanza, o sea, un mundo unipolar y que sirva a sus intereses. Doctrina Monroe. Seguramente habréis escuchado la famosa frase de América para los americanos, pues esta frase resume a la perfección las intenciones de la doctrina Monroe. Esta frase se le atribuye al quinto presidente de los Estados Unidos, que fue James Monroe, pero fue su sucesor John Quincy Adams quien la elaboró. Esta doctrina ha de entenderse en su contexto histórico, porque si bien hoy la frase de América para los americanos puede entenderse de distintas maneras debido a la condición de potencia imperialista de Estados Unidos, en su origen, esta doctrina tuvo un carácter anticolonialista y sobre todo estuvo orientada en contra del colonialismo europeo en América. No se debe olvidar en ningún momento que el origen de los Estados Unidos está en las 13 colonias británicas en Norteamérica y que al igual que el resto de las colonias británicas, estas estaban supeditadas a la corona británica. Los estadounidenses conquistaron su independencia y se convirtieron en un estado independiente, pero la guerra anglo-estadounidense de 1812 puso en entredicho la soberanía estadounidense. Tan solo 11 años después, James Monroe leyó la frase de América para los americanos, dejando claro la oposición estadounidense a la intervención de cualquier potencia europea en suelo americano, y que la intervención de cualquier potencia europea requeriría la intervención inmediata de Estados Unidos. Pero existen otros hechos que propiciaron la elaboración de la frase de Monroe y su elevación a doctrina. Por un lado, entre 1814 y 1815 se celebró el Congreso de Viena, en el que las principales potencias imperialistas de Europa decidieron reorganizar el viejo continente para regresar a la situación fronteriza que existía en el continente antes del paso de Napoleón. A su vez, este congreso fue la reafirmación del antiguo régimen y un paso decisivo para frenar la influencia liberal. Por otro lado, en 1815 se formó la Santa Alianza, compuesta por Rusia, Prusia y Austria. Estas tres potencias imperialistas decidieron formar una alianza para detener el liberalismo que había avanzado a raíz de la Revolución Francesa. Con este argumento, la Santa Alianza se autoimpuso la misión de intervenir en cualquier país para defender la idea del absolutismo, combatir el republicanismo y aplastar los movimientos revolucionarios que pudieran surgir. Estados Unidos entendió que la Santa Alianza no era otra cosa que la organización de una alianza imperialista para continuar con el colonialismo europeo y la unificación de fuerzas para combatir los valores republicanos, democráticos y liberales. Los gobernantes estadounidenses, temerosos de que el Congreso de Viena y la Santa Alianza pudiera desembocar en una intervención europea a gran escala en Estados Unidos, elaboraron una doctrina que demostraba a las potencias europeas su rechazo a que intervinieran en suelo americano. Si bien en su origen la doctrina Monroe fue una simple declaración de intenciones
condiciones, porque Estados Unidos no tenía la potencia militar para defender el continente americano de las potencias europeas, significó el surgimiento de la percepción imperialista dentro del país. A consecuencia de esta doctrina, Estados Unidos rechazaba la intervención europea en el continente americano, pero se erigían como el policía o el gendarme de América que debía proteger al resto de los países americanos de los colonialistas europeos. De ser una doctrina con tintes anticolonialistas, con el tiempo se convirtió en una doctrina imperialista porque imprimió un carácter imperialista de gran potencia y de hegemón a Estados Unidos, y sobre todo permitió que el país se convirtiera en el único imperio del continente. En verdad, la doctrina Monroe sirvió al presidente estadounidense James Polk para apoyar la anexión de Texas, Oregón y California. El corolario Roosevelt y la doctrina del Gran Garrote. A lo largo de la historia de Estados Unidos se han elaborado distintas doctrinas imperialistas que no han sido creadas del vacío, sino que han sido fruto de la elaboración y reinterpretación de doctrinas ya formuladas. Por ejemplo, el corolario Roosevelt fue una alteración o enmienda realizada por el presidente Theodore Roosevelt a la doctrina Monroe. A principios del siglo XX, Roosevelt extendió la doctrina Monroe y consideró los países de Sudamérica y del Caribe como países que debían quedarse dentro de su esfera de influencia. Con esta doctrina, los estadounidenses pretendieron alejar los intereses de las potencias imperialistas europeas de América y del Caribe y erigirse como la principal potencia del hemisferio, colocando al resto de los países bajo su control y dominio capitalista. Es más, si las potencias imperialistas europeas interfirieran en los países americanos, Estados Unidos podría intervenir para alejar a las potencias europeas. No solo eso, en aras de evitar la intervención europea en América, Estados Unidos se comprometía a intervenir en los asuntos internos de los países americanos en caso de que estos atentaran contra los intereses económicos y políticos de los estadounidenses. El principal objetivo de Estados Unidos no era tanto anexionar los países de América, sino expandir y mantener su esfera de influencia por todo el continente y erigirse como la única potencia del hemisferio. Como el resto de doctrinas, el corolario Roosevelt debe ser entendido en su contexto histórico. En los años 1902-1903, Alemania, Reino Unido e Italia impusieron un bloqueo naval a Venezuela para cobrar por la fuerza la deuda que contrajo el país con estos tres países europeos. El bloqueo fue levantado debido al trabajo político de Roosevelt y a la publicación de su corolario, lo que aumentó el prestigio internacional de Estados Unidos y la reafirmación del carácter imperialista del Estado estadounidense. Al corolario Roosevelt se le debe sumar la política del Gran Garrote difundido también por Roosevelt. Esta política tiene su origen en un proverbio africano que era utilizado a menudo por Roosevelt y dice así: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. Este proverbio marcó la política diplomática estadounidense desde principios del siglo XX. Roosevelt aclaró que las negociaciones con adversarios políticos, tanto internos como externos, se debían realizar en interés de los Estados Unidos, pero siempre se debería valorar la utilización de la fuerza, o sea, del garrote, para prevalecer los intereses de los Estados Unidos en las negociaciones. Esta política diplomática estadounidense sirvió para que Estados Unidos mantuviera su esfera de influencia en América mediante la amenaza, el chantaje e incluso el uso de la fuerza sobre sus vecinos americanos. La suma del corolario Roosevelt y la política del Gran Garrote hizo que la frase de Monroe de América para los americanos se convirtiera en América para los estadounidenses. Bajo el amparo de las políticas diplomáticas de Roosevelt, Estados Unidos llevó a cabo las siguientes acciones imperialistas en América. En 1903, Estados Unidos forzó la separación de Panamá de Colombia para construir el Canal de Panamá. La intervención estadounidense en la separación de Panamá hizo que Estados Unidos recibiera el derecho del canal en perpetuidad a cambio de $10 millones para la recién creada Panamá. En 1906, Estados Unidos intervino por segunda vez en Cuba. Se debe recordar que tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, en el que España perdió sus últimas colonias en América, los Estados Unidos impusieron un gobierno militar en Cuba para supeditar la isla a sus intereses. Pero los estadounidenses regresaron a Cuba en 1906 para que la isla regresara a la estabilidad política y social que había roto la guerrita de agosto de 1906. En julio de 1915, los Estados Unidos intervinieron en Haití para proteger los intereses de las
empresas estadounidenses en la isla, ya que el asesinato del entonces presidente haitiano Jean Vilbrun Guillem Sam creó una situación de inestabilidad enorme en Haití. Sobre pretexto de llevar la democracia y la estabilidad a Haití, los Estados Unidos protegieron a sus empresas asentadas en la isla y se quedaron hasta 1934. Durante todos esos años, Estados Unidos controló de facto toda la actividad política de Haití y, por si fuera poco, controló las finanzas externas del país hasta 1947. En 1916, Estados Unidos ocupó República Dominicana y los estadounidenses se defienden con dos argumentos. 1. Los alemanes querían usar el país como base para atacar a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. 2. La inestabilidad política del país ponía en peligro el cobro en aduanas para el pago de la deuda externa. Estos dos argumentos sirvieron para que los estadounidenses pusieran en práctica la política del Gran Garrote y ocuparan República Dominicana. Estados Unidos se retiró del país en 1924, pero no sin antes consolidar sus intereses, porque consiguieron la cesión del control sobre los ingresos aduaneros del país y Rafael Leónidas Trujillo ascendió al poder y unos años más tarde impuso su régimen militar personalista y dictatorial. Desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no desarrolló ninguna otra doctrina imperialista porque la suma de la doctrina del destino manifiesto, la doctrina Monroe, el corolario Roosevelt y la política del Gran Garrote marcaron la política imperialista de Estados Unidos durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo pasado. El no desarrollo de nuevas doctrinas imperialistas no significa que Estados Unidos no interviniera en terceros países para prevalecer sus intereses políticos y económicos. En 1917, Estados Unidos intervino nuevamente, y quiero decir por tercera vez, en México, y esta vez lo hizo con la excusa de capturar a Pancho Villa. A su vez, en 1918, Estados Unidos participó en la intervención de la Triple Entente en Rusia para combatir el poder soviético y devolver el poder a las clases explotadoras de Rusia para que mantuvieran el país dentro de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, la política estadounidense y de la mayoría de las potencias imperialistas adquirió un carácter sumamente anticomunista y se enfocaron en combatir el comunismo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es totalmente cierto que la proclamación de la URSS condicionó enormemente el accionar político de los Estados Unidos porque vieron en la ideología comunista una ideología nociva para los intereses de los grandes capitalistas nacionales que cada vez estaban acaparando más importancia en el mercado internacional. La clase trabajadora de todos los países del mundo adquirieron conciencia y empezaron a formarse partidos comunistas en los países capitalistas que tenían el objetivo de llevar a cabo la lucha de clases y tomar el poder político en sus respectivos países. Además, la creación de la Comintern o la Internacional Comunista ayudó a esta causa. El imperialismo anglosajón incitó a los fascistas y a los elementos más reaccionarios de cada país a que tomaran el poder para contener el avance del comunismo y cercar a la URSS, pero, con el tiempo, el auge del nazifascismo engendró una contradicción interimperialista entre los imperialistas supuestamente democráticos y los imperialistas más reaccionarios. Dicha contradicción llegó al límite a finales de los años 30, provocando la Segunda Guerra Mundial. Los regímenes capitalistas democrático-burgueses no tuvieron otra que aliarse con los soviéticos para acabar con el nazifascismo, porque, tal y como aclaró Stalin, la lucha entre imperialistas simplemente es una pugna para ver qué imperialista acaba erigiéndose como la principal potencia del mundo. Pero la lucha contra la sociedad socialista es una lucha a muerte entre dos sistemas que podría acabar con el mismo capitalismo. De modo que los capitalistas democrático-burgueses se aliaron con la URSS para acabar con las potencias del eje. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo anglosajón mandó al traste el espíritu de Potsdam y declararon la Guerra Fría a la URSS, abriendo un nuevo periodo en la historia. Esta Guerra Fría estuvo orientada a acabar con la URSS y con las repúblicas populares que se erigieron en Europa del Este y en Asia. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos se erigió como la principal potencia imperialista del mundo y como la vanguardia del campo capitalista. Para combatir el comunismo y prevalecer los intereses imperialistas de los Estados Unidos en el mundo, el Estado estadounidense elaboró nuevas doctrinas imperialistas que marcaron toda la política exterior yanqui durante
durante la Guerra Fría. Así que, de aquí en adelante, voy a hablar sobre las doctrinas imperialistas estadounidenses en la Guerra Fría. Doctrina Truman. En 1946, las principales potencias imperialistas declararon la Guerra Fría a la URSS y al bloque del Este para contener el avance comunista e impedir que la clase trabajadora trabajara para tomar el poder en sus respectivos países. En 1947, el entonces presidente Truman elaboró una nueva doctrina conocida como la doctrina Truman para detener el comunismo. Ese mismo año, Grecia y Turquía tomaron una importancia trascendental en la geopolítica porque el primero hacía frontera con Yugoslavia y las repúblicas populares de Hungría y Bulgaria, y el segundo con la URSS. Aparte de la posición geográfica estratégica de estos dos países, también existían grupos y guerrillas comunistas bastante importantes que podían tomar el poder, lo que supondría un duro varapalo para los imperialistas. Concretamente, Grecia se encontraba en una guerra civil en el que los comunistas helenos intentaron conquistar el poder organizados en torno al Partido Comunista de Grecia y el Ejército de Liberación Nacional, que acabó transformándose en el Ejército Democrático Griego. Ante esta situación, Truman decidió elaborar una nueva doctrina imperialista para constar de la justificación ideológica necesaria para intervenir en los asuntos internos de Grecia e impedir el triunfo de los comunistas en la guerra civil. Así pues, el 12 de marzo de 1947 leyó un discurso en el que dio a conocer su doctrina y aclaró que Estados Unidos apoyaría la causa de los pueblos libres en contra de las minorías rebeldes y armadas que pretendían imponer un sistema totalitario al resto de la ciudadanía. Lógicamente, Truman omitió que en Grecia su apoyo no estaba dirigido a defender la causa de la clase trabajadora, sino a los monárquicos que acabaron desatando una brutal represión hacia los socialistas y comunistas griegos. Con esta doctrina, Truman dejó claro que Estados Unidos podría intervenir en los asuntos internos de terceros países en aras de ayudar a las fuerzas anticomunistas a combatir a los comunistas y, sobre todo, para mantener el estado de las cosas que más convenía a los Estados Unidos. Para ello, Estados Unidos comenzó a instalar todo tipo de bases militares, contribuyendo al calentamiento de la Guerra Fría. Doctrina Eisenhower. En los años 50, la contradicción entre Estados Unidos y la URSS fue a más, y a esto hay que sumar que para mediados de los 50 ambos países constaban de armas nucleares capaces de destruir el uno al otro. Además, la influencia comunista se estaba esparciendo por el mundo, provocando que en China, Corea, Cuba, Grecia, los países de Indochina, los comunistas intentaran tomar el poder político. Estados Unidos no podía permitir que con el tiempo los comunistas tomaran el poder y alinearan sus países con la URSS, porque eso supondría que la URSS cosecharía victorias en la Guerra Fría. De modo que el presidente estadounidense Eisenhower elaboró su propia doctrina para detener el avance del comunismo. La doctrina Eisenhower, también conocida como la doctrina de la represalia masiva, fue una estrategia militar y nuclear de Estados Unidos para evitar que los comunistas, y concretamente la URSS, interviniera en terceros países para desencadenar revoluciones socialistas. Según esta doctrina, si un país alineado con los Estados Unidos había sido agredido por una potencia extranjera, Estados Unidos se comprometía a responder al agresor de una manera desproporcionada, incluso con el uso de las armas nucleares. Teóricamente, esta doctrina era disuasoria, porque Estados Unidos esperaba que con la amenaza del uso de las armas nucleares o de una agresión desproporcionada por su parte, evitaría una revolución o la intervención de potencias extranjeras en los asuntos de terceros países. A su vez, la doctrina Eisenhower contemplaba prestar ayuda a cualquier país u organización anticomunista para impedir que los comunistas desencadenaran la revolución socialista y alinearan el país con el bloque del Este. Es cierto que Estados Unidos no se atrevió a poner en práctica la doctrina Eisenhower, porque una respuesta desproporcionada provocaría la tan conocida destrucción mutua asegurada, pero se debe tener en cuenta que la crisis de los misiles estuvo marcada por esta doctrina, aunque ni Estados Unidos ni la URSS se atrevieron a lanzar ninguna sola bomba nuclear. En 1962, la represalia masiva fue desechada por la doctrina McNamara o la doctrina de respuesta gradual, con el que Estados Unidos prefirió reducir las hostilidades y no responder de manera desproporcionada a algún ataque realizado por el Pacto de Varsovia, priorizando la negociación. Doctrina Kennedy. A principios de los años 60, el entonces presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, elaboró una nueva doctrina imperialista
doctrina sin romper del todo con la doctrina Eisenhower. He de aclarar que la elaboración de distintas doctrinas imperialistas no siempre sustituía a las anteriores. Algunas doctrinas convivían y otras doctrinas eran elaboraciones o adaptaciones de antiguas doctrinas a los nuevos tiempos. Continúo. Kennedy aclaró que su misión principal era contener el avance internacional del comunismo, porque chocaba con los valores democráticos, civilizatorios y de libertad que caracterizaban a Occidente. Para ello, afirmó que Estados Unidos estaba en disposición de ser el dique de contención del comunismo y la principal potencia capaz de parar los pies a la URSS y a los comunistas. De ahí que en enero de 1961, Kennedy acuñara su famosa frase de «Dejad que cada nación sepa, si nos desea, para bien o para mal, que pagaremos cualquier precio, sobrellevaremos cualquier carga, sufriremos cualquier penalidad, apoyaremos a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo, con el fin de asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad». Con esta cita, Kennedy dejó claro que Estados Unidos estaba dispuesto a pagar cualquier precio para detener a la URSS y al comunismo, y que en esa fase concreta de la historia era Estados Unidos el país al que se le había encomendado la misión de detener el comunismo y preservar la democracia y la libertad. Objetivamente, la doctrina Kennedy fue una elaboración y una adaptación de la doctrina del destino manifiesto a los nuevos tiempos, porque Estados Unidos se autoproclamaba el salvador y protector del mundo que libraría a la humanidad de la amenaza comunista. Kennedy, en vez de hablar de autoridad divina, insistió que la historia había encomendado a los estadounidenses la misión de detener el comunismo. La Realpolitik. Entre los años 1968 y 1978, el exsecretario de Estado Henry Kissinger ideó una nueva estrategia, y no tanto una doctrina, para combatir el comunismo y defender los intereses de Estados Unidos en el mundo. La nueva estrategia se basó en reducir las hostilidades con los países socialistas y permitir ciertas concesiones en aras de mejorar las relaciones diplomáticas con ellos. Esta estrategia no tenía el fin de llegar a una especie de paz con el campo socialista, sino que la intención de Kissinger era crear una especie de coexistencia pacífica entre los dos campos en pugna del siglo pasado para que se generalizara una situación de relativa paz en el ámbito geopolítico y aprovechar dichas condiciones en pro de los intereses estadounidenses. Estas condiciones geopolíticas permitirían a Estados Unidos a actuar de una manera más sutil, como por ejemplo acercándose a China y aumentar la contradicción URSS contra China que había nacido dentro del movimiento comunista internacional a raíz de la ruptura sino-soviética. Esta acción aumentó las hostilidades entre la Camboya de Pol Pot y Vietnam y la consiguiente invasión de China a Vietnam. A su vez, la Realpolitik también incidió entre la RFA y la RDA, empujando a estos dos países a una especie de normalidad política que vino condicionada por la Ostpolitik. Pero no creáis que esta estrategia de Kissinger quería normalizar las situaciones entre los dos campos, sino que con la creación de nuevas condiciones pseudo-pacíficas en el ámbito internacional, Estados Unidos podía desplegar masivamente una campaña de propaganda brutal en contra de las repúblicas populares. Les permitió financiar grupos terroristas, fascistas y nacionalistas en terceros países para combatir el comunismo, y la tímida apertura que provocó Kissinger en los países del Pacto de Varsovia sirvió para que los países capitalistas mostraran toda la riqueza y opulencia que permitía su sistema para introducir en el campo socialista un sentimiento de inferioridad, o mejor dicho, la occidentalización del bloque del Este. Y todas estas acciones fueron llevadas a cabo detrás de una pantalla pseudo-pacífica y de la normalización de las relaciones diplomáticas entre los países socialistas y los capitalistas. La doctrina Nixon y la doctrina Carter. Entre 1969 y 1980, los presidentes estadounidenses Richard Nixon y Jimmy Carter elaboraron dos nuevas doctrinas imperialistas que abrieron las puertas para que Estados Unidos comenzara sus actividades imperialistas en Oriente Medio. En 1969, Nixon dio un discurso con el que dejó claro que cada país aliado debía encargarse de su seguridad nacional, pero a su vez leyó los siguientes tres puntos. Primero, Estados Unidos mantendrá todos sus compromisos convenidos. Segundo, proveeremos de protección si una potencia nuclear amenaza la libertad de una nación aliada o de una nación cuya supervivencia consideramos vital para nuestra seguridad. Tercero, en caso que implique otro tipo de agresión
invasión, proporcionaremos asistencia militar y económica cuando se requiera de acuerdo a nuestros compromisos adquiridos. Observaremos a la nación amenazada directamente para asumir la responsabilidad primaria de proveer los recursos humanos para su defensa. De estos 3 puntos se puede concluir que Nixon no abandonó la idea de que Estados Unidos fuera el policía del mundo y el estado tutor de sus aliados, pero sí exigió a sus aliados una mayor responsabilidad en la seguridad nacional de cada país. Lo importante aquí es que la doctrina Nixon sirvió para que Estados Unidos ayudara militarmente a Arabia Saudí y a Irán para supuestamente mantener la orden y la paz en el Golfo Pérsico. Sin embargo, la verdadera intención de los Estados Unidos era inmiscuirse en los asuntos de los países de Oriente Medio para colocarlos bajo su esfera de influencia y garantizarse la extracción de petróleo. Se debe recordar que la URSS también tenía sus propios intereses con el petróleo y que hacía frontera con la mayoría de estos países, de modo que para Estados Unidos era imperativo adelantarse y crear las mejores condiciones para obtener ellos el oro negro. A finales de los 70 y principios de los 80, el presidente Jimmy Carter continuó con la doctrina de Nixon, pero la reelaboró. Según la doctrina Carter, Estados Unidos usaría la fuerza militar para preservar sus intereses nacionales en el Golfo Pérsico. Con esta doctrina, los Estados Unidos armaron a los islamistas radicales en Afganistán y participaron activamente en la guerra afgano-soviética para expulsar al ejército rojo del país. La doctrina Carter se puede resumir en la siguiente frase: los soviéticos deben permanecer alejados del Golfo Pérsico. Doctrina Kirkpatrick. En los años 80, la embajadora de Estados Unidos, Jane Kirkpatrick, elaboró una nueva doctrina muy discutida y polémica que marcaría la política exterior de la administración Carter, pero sobre todo de Reagan. Kirkpatrick analizó los distintos regímenes que existían en el mundo en los años 80 y concluyó que existían 3 tipos de regímenes en el mundo: las democracias occidentales, en las que la ciudadanía elegía a sus representantes y las personas gozaban de todo tipo de libertades; los regímenes autoritarios cercanos a Occidente, esto es, pro-occidentales; y los regímenes totalitarios comunistas y socialistas. ¿Qué diferencia hizo Kirkpatrick entre los regímenes totalitarios y los autoritarios? Según la embajadora estadounidense, los regímenes totalitarios eran regímenes estables en materia política, económica y social, y tenían una importante capacidad de influir nacional e internacionalmente. A su vez, los regímenes totalitarios, que para ella eran los países del bloque del Este, lavaban el cerebro a sus ciudadanos y se caracterizaban por controlar toda la vida de sus ciudadanos. En cambio, los regímenes autoritarios eran regímenes inestables que coartaban las libertades de sus ciudadanos y que castigaban duramente a la disidencia que podía existir en el interior del país. Este análisis sirvió para que Estados Unidos tuviera una justificación ideológica y política para apoyar a distintos regímenes autoritarios en contra de los regímenes totalitarios que para ella eran los países socialistas. Gracias a esta doctrina, Estados Unidos apoyó a Guatemala, Argentina, Filipinas y financió a distintos grupos reaccionarios anticomunistas que tenían el objetivo de instaurar regímenes autoritarios enemigos a la URSS, como por ejemplo los talibanes en Afganistán, UNITA en Angola o los Contra de Nicaragua. La doctrina Reagan. Si bien la administración Reagan asimiló la doctrina Kirkpatrick para combatir la influencia del comunismo en el mundo e imponer regímenes autoritarios anticomunistas para preservar los intereses imperialistas de Estados Unidos en todo el mundo, Reagan también elaboró 2 políticas anticomunistas concretas para combatir a los países del Pacto de Varsovia en general y a la URSS en particular. Por un lado, Reagan anunció el comienzo de la Guerra de las Galaxias para retar a la URSS a una nueva carrera armamentística. La estrategia de la administración Reagan cumplía con una doble función. 1. Demostrar que Estados Unidos era una potencia bélica superior a la Unión Soviética. 2. Provocar que la URSS derrochara dinero en una nueva carrera armamentística que no podía ganar y minar la economía soviética para de esta manera contribuir a una crisis económica en la URSS. Por otro lado, Reagan llevó a cabo una guerra psicopropagandística para demonizar a la URSS y al socialismo. Como parte de esta guerra, Reagan repitió constantemente que la URSS era el imperio del mal y que había que acabar con él. La labor propagandística fue tan grande que todos los líderes de opinión, la inteligencia occidental y Hollywood trabajaron durante esos años para demonizar a la URSS y al socialismo. Desgraciadamente, la propaganda anticomunista de Reagan ha perdurado
perdurado hasta nuestros días, y muchas de las mentiras anticomunistas que se difundieron en aquellos años se siguen repitiendo hoy en día. Doctrina de la seguridad nacional. Muchos historiadores ponen en entredicho la existencia de esta doctrina porque nunca fue recogida y mucho menos leída por algún cargo importante de los Estados Unidos. Otros historiadores defienden esta doctrina y se acogen a la existencia de las distintas políticas llevadas a cabo por Estados Unidos en el exterior durante toda la Guerra Fría. Según esta doctrina, cualquier amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, originada en cualquier parte del mundo, constituía una acción a favor de la potencia enemiga de Estados Unidos, esto es, la Unión Soviética. Favorecer a la URSS constituía una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y demandaba su intervención y actuación inmediata. Para, supuestamente, defender su seguridad nacional, Estados Unidos defendería a cualquier régimen anticomunista y además trabajaría para mejorar las relaciones y la cooperación entre las distintas dictaduras militares que se habían instaurado sobre todo en Centroamérica y América del Sur. Aunque la idea principal de Estados Unidos era frenar el avance del comunismo en el mundo, con el tiempo esta idea fue degradándose y acabaron combatiendo cualquier movimiento u organización de izquierdas del continente americano. Para evitar la subida al poder de distintos políticos izquierdistas en América, Estados Unidos creó la Escuela de las Américas en Panamá para instruir a distintos elementos reaccionarios de América en acciones de contrainsurgencia, sabotaje, torturas y terrorismo. Todas las doctrinas imperialistas y sobre todo anticomunistas que elaboró Estados Unidos durante la Guerra Fría estuvieron condicionadas por los 5 puntos del Plan Dulles que desarrolló en los años 50 el primer director de la CIA, Alan Dulles. Estos eran los 5 puntos del Plan Dulles. 1. Presentar a la URSS como un imperio voraz e intentar destruirlo por todos los medios. 2. Demostrar que la URSS no había sido vencedora del fascismo, sino un tirano igual al fascismo al que no hay que respetar. 3. Su economía debe ser desestabilizada con la carrera armamentística y deformada de tal manera que se pueda impedir la realización de las ventajas constitucionales, sobre todo en el ámbito social. 4. Encender la llama del nacionalismo y explotar el país desde dentro, sobre la base de un extremismo nacionalista y religioso. Y 5. Propiciar la ocupación de los medios de información por agentes de influencia dirigidos por la CIA, destruir el modo de vida colectivista, separar el pasado del presente para así privar al país del porvenir. La puesta en práctica de las doctrinas imperialistas de Estados Unidos en la Guerra Fría tenía el objetivo de ganar la Guerra Fría y acabar con el Pacto de Varsovia. Para desgracia de toda la clase trabajadora del mundo, la URSS y las repúblicas populares fueron desmanteladas y Estados Unidos se erigió como la principal e indiscutible potencia imperialista en el mundo. Esto fue tal que a partir de 1991 el mundo perdió la bipolaridad que caracterizó a la segunda mitad del siglo XX y se convirtió en un mundo unipolar que servía a los intereses yanquis. Con el desmantelamiento de la URSS, ¿Estados Unidos dejó de lado las doctrinas imperialistas? No, para nada. Con el fin de la supuesta amenaza comunista en el mundo, Estados Unidos cambió su discurso y se enfocó en los países soberanos no supeditados a sus intereses imperialistas. En este sentido, Rusia, Irán, Venezuela, Siria, Libia se convirtieron en el objetivo de Estados Unidos. Para ello, Estados Unidos desarrolló nuevas doctrinas imperialistas para mantenerse como la principal potencia imperialista del mundo. Doctrina Bush. La doctrina Bush, también conocida como la doctrina de la agresión positiva, fue elaborada por George Bush, hijo, a raíz del atentado de las Torres Gemelas. Esta doctrina tiene varios pilares que tengo que explicar. 1. Estados Unidos trataría como terroristas a todos los países que dieran cobijo o ayudaban a terroristas o organizaciones terroristas. Lógicamente, Estados Unidos, cumpliendo su papel de policía del mundo, decidía qué países eran terroristas. Con este argumento iniciaron la guerra de Afganistán. 2. La guerra preventiva. Estados Unidos debía deponer a los distintos gobiernos que suponían una amenaza para su seguridad nacional y para las democracias occidentales. Además, la guerra preventiva recogía que deponer esos gobiernos se debía llevar a cabo pese que la amenaza no fuera inmediata. De este modo, empezaron la guerra de Irak y desestabilizaron distintos países que no estaban supeditados a sus intereses, como fue el caso de la Libia de Gaddafi. 3. La apuesta por la globalización. Estados Unidos apostó por crear un mundo unipolar en el que los valores democráticos
económicos y capitalistas se extendieran por todo el mundo. Con la excusa de llevar la libertad y la democracia a todos los rincones del planeta, Estados Unidos y la OTAN ayudaron a la consolidación de distintos regímenes afines a sus intereses. La única misión de la globalización fue la de crear un mundo único, o sea, unipolar, que sirviera a la causa del capitalismo en general y de Estados Unidos en particular. Con el tiempo, se ha demostrado que la misión de llevar paz y democracia a terceros países no ha sido más que una excusa barata para la extracción de petróleo en terceros países, adueñarse de países geográficamente estratégicos para acercar a Rusia y a China y el arrebatamiento de la soberanía nacional de países que podían tener ciertas discrepancias con el imperialismo estadounidense o que constaban de demasiada maniobrabilidad política. Todas las doctrinas imperialistas de las que os he hablado en este vídeo cumplían con la misión de erigir a Estados Unidos como la principal potencia imperialista y construir un mundo a su imagen y semejanza. Todas las doctrinas fueron hijas de su tiempo. Quiero decir que, si bien en su origen las doctrinas estadounidenses tenían la misión de consolidar el Estado estadounidense, con el tiempo se convirtieron en doctrinas para combatir la influencia del comunismo y evitar revoluciones socialistas en terceros países. Desmantelada la URSS y el Pacto de Varsovia, las doctrinas imperialistas de Estados Unidos han estado orientadas a que Estados Unidos continúe como la principal potencia imperialista del mundo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara acerca de algún episodio concreto de la Guerra Fría? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para que podáis donar dinero al canal para ayudarnos a crecer y que podamos seguir subiendo contenido, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!